Para poder establecer una autonomía estatal, es necesaria una revolución, donde se destruya o mínimo se debilite a la clase dominante. La consolidación del Estado mexicano estuvo a cargo de los grupos regionales que se aprovecharon de la muerte de Carranza. Ejemplo de esto es la dinastía de Sonora, que durante 14 años dominaron la política mexicana. De 1920 a 1928, Obregón estuvo a cargo. 6 años después, de 1928 a 1930, Emilio Portes Gil. De 1930 a 1932 fue obligado a renunciar. Y por último, de 1932 a 1934, Ortiz Rubio. Sus orientaciones políticas se determinaban gracias a sus orígenes pequeño-burgueses, en los cuales se encontraban pequeños agricultores, maestros y empleados del gobierno. Sin embargo, el capital extranjero seguía controlando sectores fundamentales de la economía, en donde el gobierno buscaba una alianza con la clase obrera y el campesinado, todo con la finalidad de disminuir la presión que estos estaban ejerciendo. Durante 1926, el gobierno comenzó a buscar un acercamiento con los nuevos grupos dominantes y así abandonar a los antiguos grupos aliados. Las acciones del gobierno iban encaminadas para el desarrollo del capitalismo. El Estado y el capital extranjero. Mientras se buscaba la formación del Estado mexicano, en Estados Unidos se interesaban por la trazada América Latina, impulsando exportaciones industriales. La mayor presión ejercida de Norteamérica a México fue el reconocer o no reconocer el gobierno, o si estos ayudarían al gobierno o a los insurgentes. Esto se llevaría a cabo por medio de la manipulación de los embarques de armas. Posterior al asesinato de Carranza, Estados Unidos se negó a reconocer el gobierno de Obregón, ya que insistía en que le faltaban algunas garantías en cuanto al petróleo y las minerías norteamericanas. Durante el periodo de la Revolución, la producción de petróleo en México creció a tal grado que éste ocupaba el segundo lugar a nivel mundial. Ya para 1921, Obregón decidió elevar al doble el impuesto sobre las exportaciones de petróleo, así que las compañías detuvieron sus producciones y 20,000 trabajadores quedaron sin empleo, mientras estas compañías se iban a Venezuela. Se logró tener un acuerdo en el cual México sería reconocido, pero el artículo 27 no tendría ninguna validez. En diciembre de 1925, Calles decidió promulgar leyes sobre la tierra y el petróleo, lo cual provocó una enorme tensión nuevamente. Tras esta tensión, se organizó una campaña con la finalidad de confrontar militarmente a Estados Unidos con México. Pero afortunadamente, un 9 de agosto de 1927, el secretario de Estado norteamericano lanzó un comunicado a las compañías petroleras de no romper la relación con México y descartar una intervención armada. Conforme avanzaba el tiempo, los políticos estaban en un cambio constante, en donde se le daban más garantías a la burguesía y a los intereses extranjeros. La expansión de las compañías extranjeras, la red de ferrocarril y minería se reconstruyeron. En cuanto al capital norteamericano, se iba haciendo cada vez más dominante. Ejemplo de esto son las exportaciones. De México a Estados Unidos apenas había el 65%, y de Estados Unidos a México se alcanzaba un 75%.
El Estado y el capital doméstico privado. Se estableció una gran parte de la maquinaria institucional para la intervención del gobierno. Así fue como se formaron numerosas dependencias gubernamentales. De 1924 a 1927, cuando Alberto Pani fue secretario de Hacienda, logró crear el Banco Central. Los bancos porfirianos se consideraban importantes, pero en 1913 Carranza estuvo en contra de los privilegios que estos gozaban. La legislación para una banca de emisión única, que por supuesto estuviera a cargo del gobierno. Ya para 1925 nació el Banco Central, el cual era el único que podía imprimir billetes, y los demás bancos privados serían regulados por el Estado. Y así, a través del Banco Central y de la Secretaría de Hacienda, el Estado ejercía el control sobre el nuevo sistema financiero. Así el Estado siguió construyendo sus propias instituciones financieras. El Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas y Nación Financiera. Los capitalistas de la Revolución. Algunos casos es el de los jefes militares, que se encontraban en las zonas fronterizas haciendo fortuna. Uno de ellos fue Abelardo Rodríguez, que también fue presidente de México de 1932 a 1934. Los ministros de gobierno, senadores, generales y gobernadores estatales conseguían su mejoramiento económico a través de medidas tales como el control de las empresas. Otras formas de corrupción se dieron a través de los miembros del ejército y caciques, que utilizaban sus posiciones para obtener el control de concesiones lucrativas, como la venta de alcohol, otras formas de pago y evitando la organización campesina.